La casa de mi abuela siempre tuvo algo raro, pero lo de la niña fue distinto, porque no pasó de madrugada, pasó a plena luz del día. A veces, cuando éramos niños, creíamos ver a una niña pequeña asomarse por el pasillo, o escuchábamos los juguetes rodar solos en la sala, como si alguien los empujara suavemente. Pensábamos que eran corrientes de aire, gatos, imaginación, pero lo que ocurrió esa mañana fue imposible de explicar. Eran alrededor de las 9 de la mañana. Yo regresaba del gimnasio. El sol pegaba fuerte. La casa tenía la puerta casi toda de cristal y ventanas grandes en cada pared. Así que desde afuera se veía claramente la sala y parte del pasillo que llevaba a la recámara grande, la habitación rara, como siempre le dijimos. Mientras caminaba hacia la entrada, vi movimiento dentro. Una niña, pequeña, de unos 6 o 7 años, cabello oscuro, lacio, a la altura de los hombros, vestido claro, caminaba despacio desde la sala hacia el pasillo, como si conociera perfectamente la casa. No corría, no jugaba, solo caminaba. Pensé que era mi prima, pero algo no cuadraba. En ese momento, una vecina estaba parada afuera, platicando con una de mis tías. Ella también se quedó viendo hacia adentro. ¿Tu hija no fue a la escuela?, preguntó la vecina señalando la puerta. Mi tía frunció el ceño. Claro que sí, vengo de dejarla hace rato. Las 3 personas, mi vecina, mi tía y yo, habíamos visto lo mismo. La niña cruzó la sala y entró a la habitación rara. La puerta del cuarto no se movió bruscamente, no se cerró, solo la vimos desaparecer en el marco. Mi tía abrió la puerta principal de inmediato. Entramos. La sala estaba vacía, el pasillo vacío, la recámara rara, vacía. Revisamos baño, patio, cocina. Nada. No había forma de que alguien saliera sin que la viéramos. La puerta era de cristal, las ventanas daban directo a la calle. No había escondites. El silencio dentro de la casa se sentía pesado. Mi vecina empezó a ponerse nerviosa. «No fue sombra», dijo. «Yo la vi clarito». Ese mismo día, más tarde, empezaron los ruidos. Un carrito rodó solo desde debajo del sillón hasta el centro de la sala, sin pendiente, sin nadie cerca. Una muñeca que llevaba años guardada apareció sentada en el pasillo, mirando hacia la habitación rara. Y por la noche, mientras mi tía veía televisión, escuchó pasos pequeños correr de la sala al pasillo, como pies descalzos sobre el piso. Se asomó, pero nada. Fue entonces cuando mi abuela recordó algo. Antes de que existiera la casa, el terreno pertenecía a una familia que perdió a una niña pequeña por enfermedad. Decían que la velaron ahí mismo, cuando el lugar todavía era una construcción sencilla de adobe. Nunca se llevaron el cuerpo lejos, lo enterraron en el mismo terreno. Años después, cuando ampliaron la casa, la habitación rara quedó exactamente sobre esa parte. Después de que supimos eso, empezamos a notar un patrón. La niña solo se veía de día, nunca de noche.
y siempre caminaba hacia esa habitación, como si regresara. Lo más inquietante pasó meses después. Una mañana, a la misma hora, escuché que alguien caminaba detrás de mí, mientras abría la puerta para salir. Volteé por reflejo y la vi, de pie, en medio de la sala, no caminando, no jugando, mirándome. Esta vez no cruzó al pasillo, se quedó quieta y por primera vez noté algo diferente. No proyectaba sombra. La luz del sol entraba directa por la ventana, pero su figura no la bloqueaba. Parpadeé. Ya no estaba. Desde entonces, cuando paso por esa casa en la mañana, evito mirar demasiado hacia adentro, porque si algo aprendí, es que no todos los que regresan a casa están vivos, y algunos simplemente siguen caminando el mismo trayecto que hicieron el último día. En mi familia ya se comentaba desde antes que a veces se veía algo en el patio. No era un chisme formal, ni una historia que se contara en Navidad. Era más bien de esas frases que se dicen en voz baja. Anoche creí ver a una señora muy alta allá afuera. Y ya. Algunos tíos juraban que la habían visto. Otros decían que eran sombras, que el foco del poste hacía figuras raras. Pero más de uno se quedó serio al mencionarla. Yo nunca la había visto, hasta esa noche. Era adolescente, veníamos regresando de una fiesta a una calle de la casa. Íbamos mi hermano, unos primos y unos amigos. Traíamos ese valor artificial que da la peda, riéndonos fuerte, creyendo que nada nos asustaría. La calle estaba casi vacía. El único sonido era el eco de nuestras voces y un perro ladrando lejos. La casa tenía un portón grande, como 60% de cristal grueso. Desde afuera se alcanzaba a ver el patio y parte de las ventanas que daban a la sala. Nos acercamos, todavía riéndonos, y uno de mis primos dejó de hablar. Oigan, dijo, pero en un tono que no era de broma. Miramos hacia el portón. Ahí estaba, del otro lado del cristal, una figura muy alta, más alta que cualquier persona normal. Su cabeza casi rozaba la parte superior del marco. Estaba completamente pegada al vidrio, como si estuviera observando hacia la calle. No se movía, no caminaba, no respiraba. Era una silueta larga, delgada, con algo que parecía un vestido o una tela que caía recta hasta el suelo. No distinguíamos rostro, solo una oscuridad donde debería estar. En cuestión de segundos, se nos bajó la peda a todos. El silencio fue inmediato. Nadie dijo corran, pero nadie se movió hacia adelante tampoco. La figura seguía ahí, inmóvil, como si nos estuviera esperando. Mi hermano dio un paso atrás, yo también, y justo cuando empezábamos a convencernos de que tal vez era un reflejo, la silueta hizo algo, muy leve. Inclinó la cabeza hacia un lado. No fue un movimiento natural, fue lento, demasiado lento, como si no tuviera cuello. Sentí que el estómago se me vaciaba. Como buenos valientes, lo único que hicimos fue dar media vuelta y caminar de regreso a la fiesta. Primero rápido, luego casi corriendo. Nos quedamos todos a dormir ahí esa noche.
Nadie quiso regresar. Al día siguiente, al mediodía, con el sol fuerte y el patio iluminado, volvimos. No había nada, todo normal, pero nadie quiso hablar mucho del tema. Pensamos que ahí quedaría. Tiempo después, mi hermano adoptó varios animales, un perro, 2 gatas y un perico. Y fue entonces cuando las cosas se pusieron más raras. A veces, sin razón aparente, los 3 animales se quedaban completamente quietos en la sala, mirando hacia el patio, exactamente al mismo punto. El perro dejaba de mover la cola, las gatas se erizaban. El perico, que normalmente gritaba por cualquier cosa, se quedaba en silencio, mirando hacia afuera también. Y no era hacia cualquier parte del patio, era hacia la esquina izquierda, donde el foco apenas iluminaba. Podían pasar minutos enteros sin que parpadearan, sin que apartaran la mirada. Una vez intenté asomarme con cuidado. El patio estaba vacío, pero la sensación era la misma de aquella noche, como si algo estuviera parado, justo fuera de nuestro campo de visión, observando, esperando. Desde entonces, nadie llega a la casa de madrugada, sin prender todas las luces antes de abrir el portón. Y yo evito mirar demasiado tiempo el cristal cuando está oscuro, porque tengo la certeza de algo. Esa señora no estaba intentando entrar, ya estaba en el patio y solo se pegó al vidrio para que supiéramos que nos veía. La primera vez que entré a la casa de mi amiga Sophie, sentí que alguien más nos había abierto la puerta. No fue literal, fue esa sensación de que cruzas el umbral y ya te estaban esperando. La casa era vieja, de esas del centro de Guadalajara, con un patio cuadrado en medio y las habitaciones alrededor. Todo daba hacia ese patio, puertas, ventanas, pasillos. Si alguien caminaba abajo, todos los veían. En la sala, ocupando casi toda una pared, había una foto enorme de su abuelita. Enorme, marco dorado, vidrio grueso, y una imagen en blanco y negro de una señora de cabello recogido, labios apretados y ojos muy fijos, demasiado fijos. Cada vez que íbamos, porque nos encantaba reunirnos ahí a escuchar historias de terror en la radio por las noches, sentíamos lo mismo. La abuelita te seguía con la mirada. No importaba dónde te sentaras. Sophie decía que era su gestión, pero nadie se sentaba de espaldas a la foto. Su cuarto estaba en el primer piso, con una ventana grande que daba directo al patio interior. No había barandal frente a su ventana, ni pasillo elevado, solo vacío hacia el patio. Y aún así, varias veces vimos sombras pasar frente a su ventana, sombras completas, como si alguien caminara muy cerca del vidrio. La primera vez pensamos que era su mamá abajo. Nos asomamos. El patio estaba vacío. La segunda vez fue más clara. Estábamos las dos acostadas en su cama, escuchando un programa de radio donde contaban leyendas de aparecidos. La luz apagada, solo la claridad azulada entrando por la ventana. Y vimos la silueta. Pasó de derecha a izquierda, lentamente, con forma de persona, y nos quedamos congelada.
Es mi papá, susurró Sophie, pero su papá estaba de viaje esa semana. Nos levantamos y nos asomamos con cuidado. El patio estaba iluminado por el foco central, pero no había nadie. Y lo peor, para que alguien proyectara una sombra así, tendría que estar flotando justo afuera de la ventana, porque no había ningún piso, ningún pasillo, ningún soporte, solo aire. Esa noche, antes de irme, me quedé un momento sola en la sala, mientras Sophie iba por agua. Sentí la mirada y volteé hacia la foto. La abuelita parecía distinta. No sabría explicarlo. La expresión no era la misma. Los ojos no miraban al frente, miraban ligeramente hacia la derecha, hacia el pasillo que llevaba al patio. Cuando Sophie regresó, le dije: «Oye, ¿siempre ha estado viendo hacia allá?» Se rió. «Siempre mira al frente». Pero no estaba mirando al frente. Esa misma madrugada, mientras escuchábamos la radio, algo sonó en el patio. Como a un paso, luego otro. Se escuchaba claro, como si alguien caminara despacio alrededor del cuadrado. Nos asomamos, pero nada. Apagaron la luz del patio desde abajo y nos quedamos completamente a oscuras. Y entonces la vimos. No una sombra proyectada, una figura parada en medio del patio. Oscura, más oscura que la noche. Inmóvil, mirando hacia la ventana, hacia nosotras. No se movía, no hacía ruido, pero se sentía consciente. Sophie empezó a llorar bajito. «No mires», me dijo, pero era imposible apartar la vista. De pronto, la puerta de la sala se azotó abajo. Un golpe seco que retumbó en toda la casa. La figura desapareció. A la mañana siguiente, bajamos temblando a contarle a su mamá. Ella nos escuchó en silencio. Luego suspiró. Su abuela odiaba que corrieran en el patio. Decía que la casa era para caminar despacio. Nos quedamos helada. ¿Dónde murió?, pregunté sin pensar. En su cuarto, el que ahora es el de Sophie. Ese día me acerqué otra vez a la foto enorme. Ahora sí miraba al frente, pero había algo diferente. En el reflejo del vidrio, detrás de mí, se veía el patio, y en medio del patio, aunque yo sabía que estaba vacío, se distinguía una sombra de pie. Desde entonces, dejé de ir a escuchar historias de terror a esa casa, porque entendí algo. No necesitaban prender la radio. La historia ya vivía ahí, y la abuelita no solo seguía con la mirada, vigilaba que nadie cruzara su patio sin permiso. En mi calle, casi todos crecimos juntos. Éramos del mismo rango de edad, con 2 o 3 años de diferencia entre los mayores y los más chicos. Las tardes eran nuestras, retas de fútbol bajo el sol, bajo la lluvia, aunque el pavimento estuviera resbaloso o el balón ya estuviera parchado 1000 veces. Jugábamos hasta que ya no se veía nada. El alumbrado público nunca fue bueno y con el horario de invierno a las 6:30 ya estaba oscuro. A esa hora dejábamos el balón a un lado
y nos quedábamos sentados en la banqueta, hablando de cualquier cosa. Con el tiempo, cada quien tomó su rumbo. Yo entré a la universidad, otros comenzaron a trabajar, algunos se mudaron. Las retas se hicieron menos frecuentes, hasta que una semana de vacaciones decidimos revivirlas. Buscamos a los que pudimos y armamos cascaritas, como en los viejos tiempos. Faltaba uno, mi amigo y vecino. Íbamos juntos en la escuela, pero él estaba trabajando con su papá y era temporada fuerte. Esa noche, como a las 8:30, estábamos en el patio de mi casa. Mi hermano, que ya falleció, unos primos y 2 amigos más. Platicábamos antes de ir a dejar a uno de ellos a su casa. Fue entonces cuando vimos algo. Venía caminando por la calle, con las manos en los bolsillos, como siempre. ¿Qué onda?, nos dijo. Le reclamamos en broma que nunca iba a jugar. Sonrió y dijo que al día siguiente sí estaría, que nos guardáramos la reta. Lo recuerdo claro porque hizo el gesto de patear un balón imaginario. Nos despedimos. Salimos a acompañar a uno de los demás a su casa, a media cuadra. Cuando regresamos, había algo de movimiento más adelante en la calle. Gente hablando, luces prendidas. No le dimos importancia. Pensamos que era cualquier cosa. A la mañana siguiente nos despertaron los rumores. Había fallecido. Aparentemente se colgó en su casa. Lo encontraron más tarde porque estaba trabajando con su papá. Según nos contaron, regresó a su casa por algo alrededor de las 6 o 7 de la tarde y ya no volvió. El papá fue a buscarlo horas después y lo encontró. El detalle es el horario. Según dijeron, falleció entre las 6 y las 7, pero nosotros hablamos con él después de las 8. No fue uno solo, fuimos varios. Mi hermano, mis primos, yo. Todos recordamos la conversación igual, la sonrisa, la promesa del partido, el gesto con el pie. Durante días intentamos convencernos de que nos habíamos confundido, que fue otro vecino, que lo imaginamos, que el alumbrado deficiente nos jugó una mala pasada. Pero no era una silueta lejana. Nos habló, respondió, se despidió. Después del velorio hubo algo que nunca comenté mucho. Una tarde, como a la misma hora, estábamos sentados frente a mi casa, sin planearlo. Eran las 8 en punto. El aire estaba quieto y escuché algo rodar por el pavimento. Un balón. El viejo balón parchado que siempre dejábamos en el patio estaba ahora en medio de la calle, rodando lento, como si alguien lo hubiera empujado suavemente. Nadie dijo nada. Nadie fue por el balón. Esa noche nos quedamos un rato más, mirando a la esquina por donde lo vimos caminar la última vez. Durante semanas nos juntábamos a la misma hora, por si regresaba, por si venía a cobrar la reta que quedó pendiente. Nunca volvió a verse, pero a veces, cuando paso por esa calle, a eso de las 8:30, siento esa misma presencia tranquila, como si alguien estuviera parado en la esquina, esperando que armemos equipos, porque técnicamente nos prometió jugar, y nosotros todavía le debemos ese partido. Esto pasó hace más de 20 años, pero todavía, cuando manejo de noche,
bajó la velocidad sin darme cuenta. Trabajaba lejos de casa, jornadas pesadas, de 7 de la mañana a 9 de la noche, a veces hasta las 11. 1 o 2 años así. Todos los días. El cuerpo se acostumbra al cansancio hasta que deja de avisar. Regresaba casi siempre por la misma carretera, recta, larga, mal iluminada, pocos autos a esa hora, solo el zumbido constante del motor y la línea blanca deslizándose bajo los faros. Esa noche estaba especialmente agotado. Sentía los párpados pesados. Bajé la ventana para que entrara el aire frío. Subí el volumen de la radio. Nada ayudaba. En un punto del camino, donde sabía que habían ocurrido varios accidentes, los vi. Personas, muchas, de pie en la orilla de la carretera. No caminaban, no hacían señas, solo estaban ahí, alineadas en filas largas que se perdían en la oscuridad. Pensé que era una procesión, tal vez algún evento, algún bloqueo, pero era medianoche, no había luces de patrullas ni coches estacionados. Conforme me acercaba, distinguía siluetas más claras, hombres, mujeres, algunos parecían jóvenes, otros mayores, todos quietos, mirando hacia la carretera, mirándome. Sentí un escalofrío que me despertó un poco. Parpadeé, y los primeros desaparecieron. No se movieron, no se apartaron, simplemente se desvanecieron, como humo cuando lo atraviesa el viento. Seguí avanzando. Más filas aparecían a lo lejos, y otra vez, al acercarme, desaparecían. Mi mente intentaba explicarlo. Reflejos, sombras de árboles, cansancio extremo, microsueños, eso debía ser. Pero había algo más, una sensación. No era amenaza, era advertencia. Fue entonces cuando lo entendí. Eran las personas que habían muerto en esa carretera, los que no alcanzaron a reaccionar, los que se quedaron ahí entre el asfalto y la cuneta. Estaban formados, como si esperaran, como si vigilaran. El pensamiento me recorrió el cuerpo como electricidad, y justo en ese momento escuché el ruido, el sonido áspero de las llantas saliéndose de la cinta asfáltica. Un golpe seco había invadido el acotamiento. Un segundo más y habría perdido el control. Reaccioné por instinto, giré el volante, corregí. El coche zigzagueó y volvió a la carretera. El corazón me golpeaba en la garganta. Si no hubiera despertado en ese instante, no estaría contando esto. Me detuve unos metros más adelante, temblando. Miré por el retrovisor. La carretera estaba vacía. Ni una sola persona, ni una sola sombra. Solo la noche. Respiré hondo y por primera vez en todo el trayecto sentí que no estaba solo, pero no de una mala manera. Era como si algo o alguien hubiera empujado mi conciencia para que reaccionara, como si esas filas no estuvieran ahí para asustarme, sino para evitar que me uniera a ellas. Nunca volví a verlas, pero desde esa noche, cada vez que paso por ese tramo, bajo la velocidad sin pensarlo, y a veces, muy a lo lejos, creo distinguir figuras inmóviles en la orilla. No se mueven, no hacen ruido, solo observan el camino, esperando que el siguiente conductor no se quede dormido. No sé si fue el cansancio, el instinto de supervivencia, o algo que mi mente inventó para salvarme. Solo sé que cuando el coche salió de la carretera, sentí claramente que alguien más ya había ocupado ese lugar antes que yo, y no quería que lo hiciera también.
Tenía 6 años. No recuerdo todo con claridad, pero mi mamá sí. Dice que todo empezó como algo normal. Yo hablaba solo, me reía en el cuarto, movía carritos como si alguien más estuviera jugando conmigo. ¿Es su amigo imaginario?, decían mis tías. Mi mamá no le dio importancia al principio, hasta que las cosas comenzaron a moverse solas. Juguetes que aparecían en lugares donde yo no los había dejado, puertas que amanecían abiertas, una pelota rodando por el pasillo cuando nadie la tocaba. Yo decía que estaba jugando con él, pero nunca quise decir su nombre. Un día, mientras acomodaba cosas en un viejo ropero que había heredado de una tía abuela, mi mamá encontró una fotografía escondida entre la madera y el fondo del cajón. Era la foto de una mujer, antigua, blanco y negro, vestido largo, mirada seria. Mi mamá no la reconoció. Desde ese día, según ella, cambió todo. Yo ya no solo jugaba, hablaba en voz baja, como si respondiera a alguien. A veces señalaba la esquina del cuarto y decía: ahí está. Por las noches empezaron los ruidos, golpecitos en la pared, pasos pequeños corriendo en el techo. Mi mamá dice que una madrugada me encontró sentada en la cama, mirando fijo hacia la puerta. ¿Con quién hablas?, me preguntó. Con el niño, respondí, pero yo no tenía ningún niño amigo. Las cosas escalaron rápido. Un día desperté llorando. Tenía la espalda llena de rasguños, no superficiales, líneas largas, paralelas, como si algo me hubiera arañado con fuerza. No teníamos gatos, no había nada filoso en mi cama. Mi mamá entró en pánico. Una vecina le dijo que eso no era un amigo imaginario, que algo se había pegado a mí. Fue cuando hicieron lo del círculo. Recuerdo fragmentos: el patio, velas, sal gruesa, un círculo alrededor de mí, mi abuela rezando en voz alta, el fuego iluminando las paredes. Me dijeron después que era para liberarme, que lo que fuera que estuviera conmigo saliera. Durante un tiempo pareció funcionar. Pasó casi un año tranquilo, sin rasguños, sin ruidos, sin que yo hablara solo, pero regresó, más fuerte. Mi mamá dice que esa vez ya no era solo un niño, que la casa entera se sentía pesada. Las puertas se cerraban solas, la televisión se encendía, se escuchaban susurros en la madrugada, y yo volví a despertar arañado, a veces en la espalda, a veces en el cuello. Me llevaron con un brujo en un pueblo cercano, un hombre mayor que, según cuentan, no me miró a mí primero, miró detrás de mí. «No viene solo», dijo. Mi mamá lloró. El ritual duró horas, hierbas, humo, oraciones, algo que me hicieron beber que sabía amargo. Dicen que en un momento empecé a hablar con una voz que no parecía mía, más grave, más lenta. El brujo aseguró que era el espíritu de un niño que no sabía que estaba muerto y que se había quedado conmigo porque yo lo veía, porque yo le hacía caso. Después de esa noche, los rasguños dejaron de aparecer, los ruidos cesaron. Yo dejé de hablar con alguien invisible. Han pasado años, pero hay algo que nunca le he contado a mi familia.
A veces sueño con un niño parado en la esquina de mi cuarto. No me toca, no me habla, solo me mira, como si estuviera esperando que vuelva a jugar con él. Y lo peor es que en el sueño yo todavía sé su nombre. Recuerdo esa noche perfectamente. Tenía como 15 años y mis papás se habían ido a una fiesta. Me quedé solo en la casa, algo que ya había pasado antes. No me daba miedo, al contrario, era la excusa perfecta para desvelarme viendo anime en la sala. Esa vez estaba viendo Baki, con el volumen un poco alto, para sentir que no estaba solo. Serían como las 10:30 de la noche, cuando escuché que alguien dijo mi nombre. No fue un grito, fue más bien un susurro, como si viniera desde el pasillo. ¡Luis! Le bajé un poco al volumen. Me quedé quieto. Nada. No me asusté. Ya me había pasado antes escuchar mi nombre cuando estaba medio distraído o cansado. Pensé que había sido el sonido de la tele, mezclado con mi cabeza. Me valió. Seguí viendo la serie. Unos minutos después, lo escuché otra vez, pero esta vez fue clarísimo. La voz de mi mamá, gritando mi nombre desde la puerta principal. ¡Luis! Me levanté de inmediato. Lo raro fue que no escuché que tocara la puerta ni que metiera la llave, pero pensé que a lo mejor tenía las manos ocupadas o algo así. Caminé hacia la puerta con una sensación extraña en el estómago. Abrí. No había nadie. La calle estaba sola. El poste de luz parpadeaba como siempre. Silencio total. Sentí cómo se me helaba la espalda. Cerré la puerta despacio. Revisé las ventanas. Todo estaba igual. Fue tu imaginación, me dije. Regresé a la sala, pero ya no me senté. Me quedé parado escuchando. Y entonces sonó el celular. Era mi papá. Contesté rápido. ¿Bueno? Oye, hijo, dijo mi mamá desde el fondo. Vamos a regresar temprano. No sé por qué, pero me dio una angustia muy fea de repente. Se me secó la boca. ¿Ya vienen para acá? Sí, apenas vamos saliendo. ¿Todo bien? No supe qué responder. Sí, papá, ¿todo bien? Colgué. El silencio en la casa se sentía más pesado que antes, y entonces los escuché. Pasos, no en la sala, en el pasillo que daba a las recámaras. Lentos, firmes, como si alguien caminara descalzo sobre el piso. No era crujido de la casa. No era el refri, no era la tele. Eran pasos, y se acercaban. No pensé, no analicé. Agarré mis llaves, abrí la puerta y salí corriendo. Ni siquiera volteé atrás. Me fui directo a la casa de un amigo que vivía a la vuelta. Toqué desesperado hasta que salió su mamá. Me dejaron pasar. Estaba pálido, temblando. Mis papás llegaron como media hora después y me recogieron ahí. En el carro les conté todo. Mi mamá se quedó en silencio. Luego dijo algo que me dejó frío. Cuando estábamos en la fiesta, de repente sentí que alguien me susurró tu nombre al oído. Mi papá también se sintió inquieto al mismo tiempo, sin razón aparente. Por eso decidieron irse. Esa semana dormí con ellos, pero lo peor no fue esa noche. Días después, ya más tranquilo, me animé a quedarme solo, en la tarde. Entré al pasillo y noté algo en la pared. A la altura, donde estaría la boca de una persona adulta, había una marca leve, como si alguien hubiera apoyado los labios contra la pintura.
un manchón apenas visible, justo frente a la puerta de mi cuarto. Desde entonces, cuando escucho que alguien me llama por mi nombre y estoy solo, no contesto, porque entendí que hay voces que saben imitar y no todas vienen de quienes tú crees. Tenía como 12 años, pero en realidad era muy pequeña para entender lo que vi. Mis abuelos vivían en el campo, lejos del pueblo. No había casas cerca, solo parcelas, árboles de naranja y un pequeño lago que brillaba bonito cuando le pegaba el sol. A mí me encantaba ir ahí porque todo parecía tranquilo, como si nada malo pudiera pasar en un lugar hermoso. Ese día estaba cuidando a mis primos más chicos. Jugábamos con una pelota vieja frente a la casa, cerca del naranjal. Mi perro andaba con nosotros, moviendo la cola y corriendo detrás del balón. En uno de los tiros, la pelota salió disparada hacia el bosque que estaba más allá de los árboles. No era un bosque muy espeso, pero sí lo suficiente para que adentro se sintiera más frío. «Voy por ella», les dije. Mis primos se quedaron junto al caballo que usábamos para movernos por el terreno. Caminé entre los árboles de naranja. El aire era diferente, más húmedo, más pesado. El canto de los pájaros se había detenido. Vi la pelota a unos metros, cerca de la orilla del lago. Y fue cuando la noté. Entre dos árboles, una sombra. No era una sombra normal, proyectada por algo. Era una forma negra, muy negra, más oscura que cualquier sombra que hubiera visto. No distinguía ojos, ni rostro, ni ropa. Solo una silueta alta, quieta, que parecía absorber la luz alrededor. Sentí que me estaba mirando. No sé cuánto tiempo me quedé ahí parada. Segundos, tal vez, pero se sintieron eternos. La sombra no se movía, pero el aire a mi alrededor comenzó a sentirse más frío. Tomé la pelota sin dejar de mirarla, y en ese momento la sombra dio un paso. No escuché hojas crujir, no escuché el agua moverse, solo la vi más cerca. Corrí, agarré a mis primos sin explicar nada. ¡Nos vamos! Subimos al caballo como pudimos y regresamos rápido a la casa. Mi perro venía detrás de nosotros, ladrando hacia el bosque, pero sin atreverse a entrar. Esa tarde no quise volver a jugar ahí. Les dije que había una sombra fea en los árboles. Se rieron. Dijeron que era mi imaginación. Esa noche, el perro no dejó de ladrar hacia el campo. Gruñía abajo, como si algo estuviera rondando. A la mañana siguiente, mis abuelos fueron temprano a juntar las naranjas. Escuché el grito de mi abuela desde el naranjal. Corrimos. Debajo de uno de los árboles, cerca de donde había visto la sombra, estaba mi perro, o lo que quedaba de él. No había sangre alrededor, no había huellas, no había señales de ataque, solo su piel, vacía, como si algo lo hubiera dejado sin huesos por dentro. Mis abuelos dijeron que había sido un animal salvaje, pero yo sabía que no. Los animales no dejan algo así, y menos sin ruido. Desde ese día, no volví a internarme en ese bosque. El lago ya no me parece bonito. Los árboles de naranja ya no se sienten iguales. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo ver esa silueta negra entre los troncos, inmóvil, esperando, y lo que más miedo me da no es lo que le hizo a mi perro, es pensar que esa cosa no se fue, no la atrapamos, sigue ahí entre los árboles.
donde la luz no alcanza. Esto pasó hace apenas unos días. Soy de un pueblo pequeño en México, de esos donde en la noche no se oye nada más que perros ladrando a lo lejos y el viento moviendo láminas. Tengo un gato que se llama Tacho. Siempre ha dormido afuera, en una casita de madera junto al patio. Esa noche, como todas, salí a darle de comer y me metí a dormir. Eran las 3 de la madrugada, cuando me despertó un ruido. Primero, fue como si alguien caminara, arrastrando los pies sobre la tierra. Luego un golpe seco, directo contra la casita de Tacho. Me quedé unos segundos en la cama, con el corazón acelerado. Pensé que era un perro, un animal cualquiera, pero Tacho no maulló, no bufó, no hizo ningún ruido. Y eso fue lo que más me asustó. En lugar de quedarme adentro, como cualquier persona con sentido común, salí. Abrí la puerta despacio. El foco del patio apenas iluminaba una parte, y ahí lo vi. Había algo agachado junto a la casa de mi gato. Al principio pensé que era un perro grande, hasta que levantó la cabeza. No era un perro, era algo flaco, demasiado flaco. La piel pegada a los huesos, los brazos largos, más largos de lo normal. Estaba sosteniendo a Tacho con una mano, como si fuera comida. Tacho no se movía, estaba completamente inmóvil. La cosa volteó a verme. Sus ojos no brillaban como los de los animales cuando les pega la luz. Eran opacos, hundidos, y su boca era demasiado grande para su cara. Se abrió un poco más cuando me vio, sonriendo. No pensé, solo agarré lo primero que encontré, un trapeador que estaba recargado en la pared. Grité algo que ni recuerdo y corrí hacia eso. Le pegué. No sentí carne, sentí algo duro, seco. La cosa soltó a Tacho. Y entonces hizo algo que no voy a olvidar nunca. Se puso en 4 patas, pero no como un perro. Sus piernas estaban al revés, como si las rodillas doblaran hacia adelante. Se movió rápido, demasiado rápido. Salió corriendo hacia la oscuridad del terreno baldío, detrás de mi casa. No hizo ruido al correr, ninguno. Tomé a Tacho. Estaba frío, temblando, pero vivo. Desde esa noche ya no duermo afuera, y yo ya no salgo después de las 10. Lo peor no fue lo que vi, fue lo que encontré al día siguiente. En la tierra, alrededor de la casita, había marcas. No eran huellas de perro, eran manos, marcas de manos apoyadas en el suelo, como si algo hubiera estado caminando, usando manos y pies al mismo tiempo. Le conté a un señor del pueblo lo que pasó. No se rió, solo me dijo: cuando algo anda en 4 patas y no es animal, no es de aquí. No quise preguntar más. Desde entonces, algunas madrugadas, escucho que algo camina por la calle, despacio, arrastrando las uñas sobre el pavimento, y a veces se detiene frente a mi casa. No intenta entrar, solo se queda ahí, como si supiera que le quité su comida. Ya estoy trabajando más horas, me voy a ir de la ciudad. Pero en el